El sol brillaba con fuerza aquel día, y Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Las calles estaban abarrotadas de familias, comerciantes y niños corriendo por las plazas. Pero había algo diferente en el aire. Un rumor se extendía entre las multitudes: el profeta de Nazaret viene a la ciudad. Dicen que es el Mesías. Preparativos inesperados. Cerca del Monte de los Olivos, Jesús se detuvo con sus discípulos. Miró hacia la ciudad con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía lo que le esperaba: la gloria pasajera de la multitud y, luego, la traición, el sufrimiento y la cruz. Sin embargo, su amor por la humanidad era más fuerte que cualquier temor. Jesús llamó a 2 de sus discípulos y les dio una instrucción curiosa: al pueblo que está delante de vosotros, y allí encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Y si alguien nos dice algo, decidle: el Señor los necesita. Los discípulos, aunque perplejos, obedecieron. Entraron al pequeño pueblo y, tal como Jesús había dicho, encontraron el burro y su cría. Mientras desataba a los animales, un hombre salió de una casa cercana. ¿Qué hacéis desatando mi burro?, preguntó con desconfianza. El Señor los necesita, respondieron los discípulos. El hombre, sin más preguntas, les permitió llevárselos, como si una fuerza invisible hubiera tocado su corazón. La entrada del rey. Cuando regresaron, Jesús montó sobre el pollino, un animal joven que nunca había sido montado antes. No era una montura majestuosa, pero en esa sencillez radicaba el mensaje. Mientras avanzaba hacia Jerusalén, comenzaron a reunirse alrededor de él hombres, mujeres y niños. Algunos habían sido testigos de sus milagros, otros habían escuchado de su enseñanza, y muchos registraban la resurrección de Lázaro hacía apenas unos días. La multitud comenzó a extender mantos en el camino, un gesto de reverencia reservado para los reyes. Otros cortaban ramas de los árboles y las agitaban en el aire, gritando: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». El clamor de la gente llenaba el ambiente. Para muchos, este era el cumplimiento de las esperanzas de generaciones: el Mesías prometido había llegado para liberar a Israel. Pero pocos entendían que la liberación que traía no era política, sino espiritual. Reacciones opuestas. Entre la multitud, algunos fariseos observaban con desdén. No les agradaba lo que veían. Uno de ellos se acercó a Jesús y, con voz severa, le dijo: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús los miró con calma y respondió: «Nos digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Sus palabras dejaron a los fariseos sin respuesta, pero sus corazones se aguantaron aún más. Mientras tanto, los niños seguían cantando Hosana, y las madres levantaron a sus bebés para que Jesús los bendijera. La alegría era palpable, pero Jesús, montado en su humilde burro, no sonreía. Sus ojos estaban llenos de compasión, y cuando llegó al borde de la colina que daba vista a Jerusalén, se detuvo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «¡Ay, Jerusalén!», exclamó con voz quebrada. «Si tan solo entendieras en este día lo que puede traer paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. La profecía se cumple». Jesús avanzó hacia la ciudad, cruzando las puertas entre los vítores de la multitud. Algunos se preguntaban quién era este hombre que provocaba tanto alboroto. «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea», respondían otros. Aunque muchos lo aclamaban como rey, Jesús sabía que esa misma multitud, en pocos días, gritaría: «Crucificarlo». Sus corazones estaban llenos de expectativa, pero no entendían que su reino no era de este mundo. No venía a derrocar a Roma, sino a derrotar el pecado y la muerte. Lecciones de la entrada triunfal. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén marcó el inicio de la semana más importante de la historia, la Semana Santa. Fue un acto cargado de simbolismo y significado espiritual. A través de esta escena, Jesús nos enseñó que el verdadero liderazgo es servicial, que la grandeza está en la humildad y que su reino es un reino de paz y justicia. Esa entrada sigue siendo un recordatorio para nosotros hoy, cuando clamamos Hosana. Debemos hacerlo con entendimiento y fe, reconociendo que Jesús no solo es un profeta o un maestro, sino el Rey eterno que merece toda nuestra alabanza y obediencia. Mientras Jesús recorría las calles de Jerusalén, su corazón estaba dividido entre la alegría de aquellos que lo reconocían como el Hijo de David y el peso del rechazo que sabía que enfrentaría. Jerusalén,
la ciudad santa, estaba destinada a ser un lugar donde Dios reinara en los corazones de su pueblo. Sin embargo, su historia estaba llena de desobediencia y rechazo a los profetas que habían sido enviados para advertirles y guiarlos. Jesús sabía que su entrada era un cumplimiento profético. Las palabras de Zacarías 9 versículos 9 y Salmo 118 versículos 25 a 26 se hacían realidad frente a los ojos de los espectadores. Sin embargo, también sabía que, aunque muchos aclamaban su nombre, pocos realmente entendían el costo de su misión. Ellos esperan un rey que libere del dominio romano, pensaba Jesús, pero no comprenden que mi propósito es mucho mayor, liberar sus almas de las cadenas del pecado. El contraste del reino de Jesús. A diferencia de los reyes terrenales que buscaban expandir su dominio mediante conquistas, Jesús venía a ofrecer salvación y reconciliación con Dios. Su entrada sobre un burro, en lugar de un caballo de guerra, no solo simbolizaba la paz, sino que también desafiaba las expectativas humanas de poder y grandeza. Las palabras de Isaías 53 resonaban en el fondo de esta escena: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llama fuimos nosotros curados. Jesús sabía que la verdadera victoria no se lograría al tomar el control político de Jerusalén, sino al dar su vida como rescate por muchos. Una multitud dividida. Dentro de la multitud, había quienes sinceramente lo reconocían como el Mesías prometido. Recordaban los milagros que había realizado, como había dado vista a los ciegos, limpiado a los leprosos y resucitado a Lázaro. Para ellos, Jesús no solo era un líder, sino una prueba viviente del poder y el amor de Dios. Sin embargo, también estaban los curiosos, aquellos que se unían a los vítores simplemente porque seguían la emoción del momento. Y, por último, estaban los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, que observaban todo con resentimiento y temor. Ellos vieron en Jesús una amenaza a su autoridad y su posición en la sociedad. Aunque las Escrituras señalaban claramente al Mesías, sus corazones estaban endurecidos. Uno de ellos murmuró al otro: si no hacemos algo, todo el pueblo lo seguirá. Y entonces Roma vendrá contra nosotros. La profecía de Simeón, cuando Jesús era apenas un niño, se cumplió. Este niño sería puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2 versículos 34. El propósito eterno de la entrada triunfal. La entrada triunfal no fue solo un momento de gloria pasajera, sino una declaración del eterno propósito de Jesús. Era un recordatorio de que Él es el verdadero Rey, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Su entrada fue una invitación para que todos los presentes y las generaciones futuras decidieran a quién servirían. Jesús estaba mostrando a todos que su camino no era el de la violencia ni el de la dominación, sino el de la obediencia al Padre, incluso hasta la muerte. Su humildad al entrar en Jerusalén montado en un burro contrastaba con la altivez de los líderes religiosos y políticos. Este acto, sencillo pero cargado de significado, nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que su reino es eterno y espiritual. Reflexión para hoy. La entrada triunfal de Jesús nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos nosotros a la llegada del Rey? ¿Somos como la multitud que grita Hosanna, pero luego se aparta cuando las circunstancias no son como esperamos? ¿O somos discípulos fieles, dispuestos a seguirlo incluso cuando el camino nos lleve a la cruz? Jesús no buscaba un trono terrenal, sino el trono de nuestros corazones. Al recordar su entrada en Jerusalén, somos llamados a rendirnos ante Él con fe y humildad, reconociendo que Él es el Rey que trae verdadera paz, esperanza y salvación. Hoy, sus palabras siguen resonando: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 versículos 28. Así como Jerusalén fue testigo de su entrada, nuestras vidas están llamadas a ser un lugar donde Jesús reina con justicia, amor y verdad. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Después de entrar en la ciudad, Jesús no se dejó llevar por el clamor de la multitud. Su corazón estaba lleno de tristeza al ver lo que Jerusalén, la ciudad de Dios, había llegado a ser. Mientras se acercaba al templo, observó la majestuosidad de la ciudad, pero también vio el pecado y la corrupción que se había infiltrado en ella. Sabía que la ciudad no lo había reconocido como el Mesías y, en su lugar, lo rechazaría. Al llegar al punto más alto de la ciudad, Jesús miró hacia Jerusalén y, con una voz quebrantada, exclamó: si tú también conocieras, en este tu día, lo que es necesario para la paz.
Pero ahora está oculto a tus ojos. Vienen días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con trincheras, te cinquearán y te apretarán por todos lados. Y te destruirán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conoces el tiempo de tu visitación.